Bienvenidos amigos y amigas al programa más fabuloso de YouTube. ¿Cómo estamos, queridos amiguitos? Desde Bien, la muy capital de bien. la República, Tenemos Miami, cuatro ciudades Medellín. diferentes hoy. Vea usted qué maravilla. Sí, sí. Oiga, lo Haciendo que es. presencia. A ver si el algoritmo nos ayuda. Sí, pero el algoritmo ha estado muy beneficioso con nosotros, hombre. Nos fue muy bien con el programa anterior también. Con el africano, eso sigue creciendo, pues, como una locura. Toda la gente Lástima que a nos. los que no lo han visto. Sí, sí, los que no lo han visto ahí, que se suscriban y lo vean, pues, invitados totalmente. Bueno, esperemos a que Jaime termine de hacer un trabajo que está haciendo y nos pueda parar bola a nosotros. Que llene Sí, el formulario ese que está terminando. Está, está votando para que una prima gane una representación en un reinado. o En el jugando reinado Sudoku. del coco. Bueno, el Oigan, tema del día. voy a Ah, hacer bueno, la introducción yo hoy porque es que tengo derecho, porque es que es la familia, es la claro, familia. claro, Entonces claro. vamos a hablar de mi primo Héctor Abad Faciolín, sí, primo en grado cuarto, quinto, sexto, por allá. ¿Tú has visto, aunque sea Pero en una finca por ahí alguna vez o no? sí, 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 nos hemos visto y tenemos profunda admiración. Él es la segunda persona que mejor escribe de esta familia, después de su madre, porque su madre escribe también muy bien. Bueno, escribía. Doña Cecilia tiene un libro de Escribió, recetas precioso, pero precioso, precioso, precioso. Una mujer magnífica. Además, pues que vamos a hablar de parte de la historia. El libro se concentra mucho en el papá de Héctor, pero la mamá Pero cumple un ya dijo papel el título, ya dijo el fundamental. título. ya dijimos el No. título, El El olvido que seremos. Sí. el olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince, hombre. Tremendo que lo escribe mal escrito porque es separado el apellido, pero él lo escribe juntico, como mi hermanito que también se creen de otra familia distinta. Ah, yo creí que era juntito también. No, Estoy desayunando. es separado, Faciolince separado. Pero vamos a hablar de este libro y yo quiero decir una cosa muy importante y es que yo creo que este libro describe exactamente el momento del cambio de la Medellín de antes a nuestra Medellín de la época más violenta. Yo creo que hay como unos hitos en la historia de nuestra ciudad o de nuestro país. Yo creo que el de nuestro país es la muerte de Lara. Me acuerdo yo como de ese momento fatal. Para los que Pero no tengan la referencia, Lara Bonilla era un ministro muy importante asesinado en el Es 84. un Fue. ministro que le declaró la guerra a la mafia. O sea, fue exacto, el que se Pues enfrentó a Pablo Escobar la guerra a Pablo Escobar. la guerra desde Pablo el... Escobar y lo mataron. Entonces ahí yo creo que fue como el punto de inflexión de Colombia, pero el de Medellín es la muerte de Héctor Abad Gómez, que es el personaje pues clave de esta novela que vamos a hablar hoy. Y si somos capaces pues de hablar de otras cosas de Héctor Abad Faciolince, yo les tengo por ahí un par de recomendaciones de otros libros de él que son muy Ah, importantes. Pero la historia aquí relata pues esa muerte fatal de una persona, de un ícono yo no sé si de la izquierda antioqueña en un momento, pero de una persona que además estaba muy involucrada en los temas sociales y que fue Yo creo vilmente que más que de asesinada. izquierda era un líder social, pues es que de izquierda era un se humanista. puede tildar pues se tilda a Yo creo que cualquiera que piense, que pensaba diferente. sí, O que, sí, Porque tiene, yo creo que o que piense humanista es para una el yo no buena. creo beneficio de que... muchos. Sí, humanista es muy buena descripción de lo que él era. Pero además, entonces, en el libro, la gente que lo lee alcanza a entender esos lugares de Medellín o esos lugares donde se desarrolla el libro, en Laureles, en Prado, donde lo matan a él, que es afuera de la sede de Adida, que todavía pues está ahí en el mismo lugar, subiendo por Argentina, por la calle Argentina en Medellín. Entonces, es un libro muy importante que además yo creo otra cosa, y esto muy bueno para la gente que nos ve de afuera, y es que ha tenido más éxito afuera que adentro. O sea, por fuera de Medellín el libro ha tenido un éxito, o por fuera de Colombia ha tenido un éxito impresionante, y todo el mundo que viene de afuera
que yo recibo mucha gente de otras partes a conocer la historia de Medellín, siempre preguntan por Héctor Abad y por ese libro. Y no todo el mundo en Medellín lo conoce de pronto, No, no es tan conocido, pero yo creo como que sí, pues debería. ya hoy. Sí, No, y lo yo que creo que pasa pues, es que la yo creo, película hizo también ese cambio. sí, pero yo creo que es que también hay algo ahí, es que todos esos líderes que murieron en los 80 igual quedaron completamente en el olvido, pues, o sea, nosotros los podemos recordar porque fueron magnicidios, o sea, fueron de esa talla, pero la gente ya no se acuerda de nada de eso y los que son pues los pelados no van a, o sea, no se los dan para estudiar, pues eso no tiene nada No que ver está en con el matemáticas. pensum Pero, de... Sí, sí, pero es que pues. quizá se aplica demasiado bien el título del libro a lo que están ustedes hablando. Y Sí, es el claro. olvido que seremos, es precisamente eso, mientras no hablemos de esta historia maldita de nosotros. Porque, o sea, yo entiendo y estoy un poquito en desacuerdo con lo que dice Mauricio en el sentido de que es que nosotros venimos de magnicidio en magnicidio desde que mataron a Bolívar. O sea, no ha habido una sola época en la historia colombiana donde no se haya utilizado el asesinato político como herramienta para silenciar al otro. Y eso Sí. lo vivimos nosotros, a nosotros nos tocó la destrucción completa de un partido político donde mataron creo que más de 2.000 personas de la UP, 1.500 o 2.000 personas, y donde mataron a 3 candidatos presidenciales en el mismo año o en las mismas elecciones. Ajá. Sí. Sí, pero Y eso es que yo, este es previo a esa, bueno, entonces corrijo pues Álvaro, que me parece muy bien la corrección. Yo creo que de la época de moderna, digámoslo, de esta última etapa de la historia de Colombia, este fue como un hecho icónico que marcó ese momento donde iba a comenzar otra vez una violencia bastante compleja y bastante difícil, sobre todo en nuestra ciudad, porque es que Medellín además tiene unas particularidades muy tremendas alrededor de lo que pasó en Medellín. Medellín tuvo 400 muertes por cada 100.000 habitantes en el momento más crítico, o sea, el doble de Mogadiscio o de cualquier ciudad en guerra. Entonces, lo que hizo esto, que uno, pues seguramente antes habían matado a otros y después mataron a otros, pero este como era un personaje icónico, como fue en un momento muy importante, pues marca la historia, que en el libro es la historia de Héctor Abad, pero que lo que refleja Héctor Abad es la historia de Medellín. Pues ese fue el momento donde Medellín lloró No, un momento muy importante. a ver, el libro lo que narra para mí es la cultura paisa, completamente, pues es la cultura paisa desde la religión, es la cultura paisa desde lo conservadores, aunque fueran liberales, desde lo conservadores que éramos, porque si uno va a ver, hay momentos en el libro en que el papá dice cualquier cosa lo condenan todos, lo condena absolutamente todo el mundo. Entonces, era un reflejo de cómo se trataban las familias, y cómo era diferente la familia de él. Pues porque hay que entenderlo que es un poco diferente. O sea, yo me siento muy identificado, pues, o sea, yo, por ejemplo, o sea, el beso al papá, no, pues, o sea, a los tíos cuando me daban un beso me sentía extraño. O sea, pues yo vengo más de ese cuento más duro, más campesino, y uno siente que este es otro cuento, o sea, los que pudieran ser los primos de él deberían ser completamente diferentes, porque el papá de él era el que era el diferente. ¿Qué les parece si leo una pequeña reseñita como para meternos en el cuento? Dale, dale. Vale, hombre. Esto lo De saqué de una página, Wikipedia, pues. de Wikipedia y mal hecha. No, no es de Wikipedia, es de otra página. Hace una referencia pues al libro, entonces dice, Héctor Abad Faciolince narra el asesino de su padre, Héctor Abad Gómez, en Medellín en 1987. Nos cuenta el inmenso vacío que dejó en él y en toda su familia la pérdida de este gran hombre que dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y mejorar la vida de los más desfavorecidos. Nos describe de forma muy emotiva la relación de profundo amor que los unía desde que era niño, la admiración que sentía hacia él, un hombre cariñoso, alegre, que educó a sus hijos desde la tolerancia y el respeto, que quiso abrir sus mentes a los libros, a los grandes escritores, a la cultura
y que luchó casi obsesivamente por cambiar las cosas en la Colombia convulsa de los años 80. Una época devastadora en la que todos aquellos que molestaban eran apuntados en listas negras y asesinados sin miramientos. Yo creo que esta época no es que se haya terminado tampoco. O sea, Claro que no no. es que en Colombia uno esté libre de que lo metan en listas para Antes se mataban entre desaparecer. liberales y conservadores, o entre los de Tomás Cipriano Mosquera y el otro, pues, o sea, siempre nos hemos matado, pero aquí ya en este momento se odió más como el ramillete de dónde te pueden matar, o sea, ya tenés más posibilidades de que las balas o los asesinos vengan de muchos lados. Antes eran más Hoy Además, está muy, coincide con un tiempo de la consolidación del narcotráfico realmente. O sea, narcotráfico arranca por allá a finales de los 70, a principios de los 80, pues el que nos toca a nosotros, digámoslo duro. Y este momento es un momento donde ya el narcotráfico empieza a meterse con los paramilitares, con la la guerra. mafia. Exacto. Pero básicamente fue que es esa alianza de pronto pues, de los narcos con lo que se empezó a gestar de grupos paramilitares, con grupos que eran pues, que todo lo que olía a izquierda lo querían remover. Y yo, Pero es que acordate también que eso influye mucho todo el empuje que dieron desde la Unión Soviética y desde Cuba, con ayuda monetaria y con ayuda de asesorías hacia esta gente marginal que empezó a volverse tan poderosa. Y entonces nosotros tuvimos a todos estos ideólogos de las guerrillas, con Camilo Torres, con Bateman Cayón, con toda esta gente que empezó estos movimientos y se aliaron con los bandidos que venían de antes, que venía de Tiro Fijo, que venían de Marquetalia, toda esta gente. Y entonces estos nuevos ricos y este nuevo dinero se empezó a juntar con los viejos ricos y el viejo dinero para evitar esas entradas. Y eso fue, ese Claro que fue en el como el caso del libro, torbellino. claro que yo creo que Héctor Abad Gómez no está muy metido en eso. O sea, no, el tipo es pero más bien, lo que pasa es que él se mueve en todo caso en ese mundo de la izquierda. ¿Por qué se mueve en ese mundo de la izquierda? Porque se mueve en la Universidad de Antioquia sí, y pero no es la por todo. izquierda de queremos Claro, montar el pero comunismo en Colombia. La izquierda es de derechos no, médicos, no, claro, seguridades o sea, sociales, oportunidades para vos todos. y yo lo podemos entender y más en este momento, de la vida, pero en ese instante donde llevaba encima, cuántos años encima llevaba de el periódico El Colombiano y de todos, o sea, y de cuánto crítico había de la iglesia, de todo el mundo encima, o sea, el tipo no se le iba a mirar de otra manera, no se le iba a mirar sino como un izquierdoso y ya hay un comunista, marxista, leninista, todos los Que en el libro dicen que lo era. O sea, Claro, pero es que que es que en el libro, Jaime dice una cosa que es muy importante, es cómo se veía un humanista en esa época, o sea, cómo lo verían los pares o la gente que vivía alrededor, un tipo que tenía, digamos, lo más o menos recursos, un profesor distinguido que tenía unas ideas revolucionarias sobre favorecer a las personas más pobres de la ciudad, ¿cierto? Entonces se podía ver en ese momento con un ideal comunista, con un ideal más socialista que otras personas, pero hoy en día si uno lo pone en perspectiva, es más lo que dice Benny, era un gran humanista, una persona que estaba pensando en las otras personas y que vivía en un ambiente convulsionado alrededor de ese socialismo o ese comunismo que había claro, en la pero es que, Universidad de Antioquia y en el Tanto Medellín. que claro, no, pero es que, las influencias del tipo eran las grandes potencias. Él no lo menciona nunca, ni en el libro ni en la película. No mencionan a Marx, ni a Fidel Castro, ni al Che Guevara. El tipo quiere que los países del tercer mundo tengan los sí, niveles de sanidad y salubridad que tienen los del primer mundo. O sea, pero sí quiere mencionan a que la los Unión países... Soviética y a Corea del Norte en el No, libro. pero yo no veo que el tipo sea un izquierdoso, pues. El tipo lo que quiere es que el tercer mundo deje de no, estar y no se estancado en la No, identificaba yo la, pobreza creo que y sí lo enfermedad. era. O sea, no, yo creo que sí lo era y yo creo que con razón. O sea, porque era la época, esta época y esta influencia de un montón de pensadores que estaban hablando de lo que llamaban en ese momento el capitalismo eh, violento, no, ¿cómo es? El salvaje. agresivo, salvaje,
y están en contra de esto y se están tirando a ese lado. Y él mismo lo dice en el libro, y él cuando habla de que cuando su papá por fin visita la Unión Soviética, que él se desenamora de ese ideal en ese momento. Pero que lo era, claro que lo era, el mismo libro nos lo dice. Pero ¿no les parece a ustedes que el libro habla más de la relación padre-hijo, Sí, claro, y de la Sí, relación sí, familiar, total. pues, pero sí, porque obviamente, Incluso el libro es muy arquitectónico, o sea, es muy descriptivo y uno es capaz, sin haberse visto la película, porque yo leí el libro antes de verme la película, obviamente mucho antes, pero de entender, de oler un poquito ese barrio Laureles, de entender un poquito lo que pasaba en Prado, de ver como las dimensiones de lo que era Medellín. A mí me parece que es un libro que tiene o sea, es muy urbano, habla mucho de urbanismo, pero claramente es un libro de la relación padre-hijo. Lo que pasa es que yo creo, mi interpretación es que el hijo es Medellín. O sea, el hijo no es Héctor Abad, sino que el hijo es Medellín, donde le matan al papá y a partir de ahí la cosa se viene dura. Y la muerte, además, es una muerte llorada por toda la gente, es una muerte muy, digámoslo, tiene muy estrepitosa en las condiciones en que tiene, entonces por eso marca un momento muy difícil en la ciudad y a partir de ahí yo creo que se descuaderna Medellín en ese momento. sí, ¿ustedes se han leído el libro y visto la película o no todo? Yo solo No, el yo, libro. no, libro y película. libro y película, sí. Yo tuve una cosa, yo llevé a Amalia a ver la película, esto lleva que un año, hace un año y puntica fue la película, más o menos. Y a Amalia le gustó muchísimo la película, pero yo nunca la había visto llorar como lloró en el momento en que mataron a Héctor Abad. Además que Trueba es un gran director de cine, es un gran director de cine. Javier Cámara es un actorazo y logra incluso disimular el acento español, pues, y volverlo apaisado. Pero a mí me parece una gran película, me parece una gran Es muy película y buena. muy fiel al libro, además, muy fiel al Sí, libro. Y yo creo que para los que somos paisas pues, de Medellín, de Antioquia, es muy fuerte como muestran todo. A mí me pareció que mostraban mi familia, los muebles de los años 70 o sí, principios de claro. 80. Hay un momento en el que yo dije, oye, esto es mi mamá. Cuando le pregunta a Héctor Abad Faciolince a la mamá, dice que mamá, nosotros somos ricos. Y la mamá le responde, rico no, acomodaos. Ni ricos Así ni Total. Ese pobres. era el tema, sí. respondía mi mamá, como no, ricos, estamos lejos de ser ricos. Que parece que hay gente mucho más pobre. Sí, mucho más llevada. Pero les decía yo al principio, hablando de Cecilia, con todo el respeto de decirle, o debía decirle doña Cecilia, que, que Ceci, muy Cecia bonito, para los amigos. sí, muy bonita, o sea, que uno no lee esa parte de la historia, pero es que esa señora fue la que sacó esa familia adelante después. O sea, una familia destruida pues por la muerte del esposo y todo, y ella arranca y forma una compañía que todavía existe en Medellín, que es Abad Faciolín, y arma un negocio para poder hacer sobrevivir a esta familia numerosa que eran ese montón de hijos. Yo creo que hay una cosa Hijas. súper bonita, sí, hijos y hijas, y hay una cosa súper bonita de ella. Hijas. Y recomendadísimo el libro de recetas de doña Cecilia. Ya va a ¿Y buscar el nombre. qué Voy a poner el recetas son? link. ¿Qué recetas son? No, no lo va De a poner, comida eso es de tradicional. Google. Pero mira que hay una cosa del libro que a mí me parece y me parece muy certera, y es cuando él habla como de que este libro es todo lo opuesto a la carta que le hizo Sartre a su papá. Y a mí me pareció parte de lo que me llama la atención del libro es esa relación que él tiene tan simbiótica con su papá y su papá siendo tan positivo con él. Y comparado con lo que hablábamos nosotros de Sartre hace 2 o 3 programas, que hablábamos de que, no, sí, de la metamorfosis y de su De carta a su Kafka. papá, De de Kafka. Kafka, perdón, a su papá, y que era todo negativo. Y en este libro
es todo lo opuesto, es, No, es es que, todo o sea, positivo. el man de hecho dice que prácticamente renunció a la religión y se dedicó a su pues, o sea, que era su papá. O sea, que le tocó Pero me renunciar parece a... bacano, pero me parece bacano que no es una apología al hombre, o sea, no es como esos, yo creo que se llama ageografía, que es como una especie de biografía que le hacían a los santos antes, que era mostrar que desde chiquito, pues desde los 3 años, por donde él pasaba, las flores florecían y brotaban néctar y olor, sino No, que no, este man él nos muestra una simplemente imagen muy muestra... humana del tipo y Sí. muestra cuando se ponía bravo, cuando estaba desesperado, Claro, o no, cuando es que pelea con él. solamente piense, a ver, ¿cuántos papás hoy en día van a pedirle disculpas al judío después de que el hijo hizo cualquier atarbanada? ¿Cuántos? Sí, O pero es que sea, además es que Héctor Abad, pues donde quiera que nos esté oyendo en este momento, era calaverita. El Sí, hombre. pues como había que ser a esa edad, como hay que ser. sí, 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 o sea, ¿qué papá de hoy en día se toma el tiempo, o sea, de decirle al man, eso estuvo mal, y de ir y poner la cara y vea, él viene a pedirle disculpas. O sea, te digo que ¿No? muy, muy poco. Hay muchos momentos muy personales que retratan al papá buenísimo. A mí me encanta cuando están montados en el avión y el papá se da cuenta que Héctor ya está empezando a masturbarse, que está adolescente, y sí, empieza a contarle la historia de Fabito, que es un primo. ¿Se acuerdan de esa parte? sí, Sí, Que Fabito, el primo, como que está pues dándole con toda, y el papá de Fabito está muy preocupado. Entonces, don Héctor va y habla con el papá de Fabito y le dice, no, tranquilo, que yo voy a hablar con él y lo voy a poner en orden. Y lo que realmente hace es que va y habla con Fabito y le dice, no, hágale tranquilo, pero no se deje No ver de su paso. pero sea más discreto. Entonces sí. es muy bueno cuando se queda riendo en la película, lo hacen súper bien porque el man se caga de la risa. Y hombre, este Fabito, hombre, Fabito, Fabito, no, no, un señor típica, paisa típica paisada. muy bueno. Ese señor es una Total, maravilla. total. Yo me declaro abiertamente enamorado de Héctor Abad Gómez y del que hable mal de Héctor Abad Gómez nos Se la damos ve con... conmigo. No, yo amo ese señor. Recetas de mis amigas se llama el libro de doña Cecilia. Cecilia Paciolice de Abad. Y eso es la recopilación. Hay una frase muy bonita que dice que aunque Cecilia Paciolice de Abad no ha dedicado su vida a la cocina, sí ha cocinado toda la vida. Y así arranca A mí pues me parte pasa todo del... lo contrario. Yo no he cocinado nada, pero todo el tiempo estoy en la cocina. Pero todo el tiempo me lo paso en la Trabajando. cocina. ¿Oíste? Y Héctor Abad tiene un libro que se los voy a recomendar a ustedes y a todos ¿Cuál de nuestros los fieles. dos? No, el hijo. Faciolince. Paciolice, que era el que escribía, que se llama Manual de Culinaria para Mujeres Tristes. Y Manual de Culinaria para Mujeres Tristes es un libro de entre poesía y recetas que son bastante irracionales y es una cosa bellísima. Para mí es lo que mejor ha escrito en su vida es ese, aunque no me he leído el último, Sobre todo pues la parte de postres. sí, 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 sí. No, 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 es un librazo, hermano, Yo es no Sí. lo muy he bueno. leído. Y yo Vos, creo que Héctor Abad en este último tiempo, pues podría estar en ese top 5 de los 5 escritores más importantes de Colombia, Sí, claro. partiendo de este libro, pues sobre todo, además. Sí. ¿Saben ustedes por qué se llama así el libro o no? El olvido que seremos. Por la poesía de Borges. De Borges que tenía en el bolsillo don Héctor Abad Gómez en el momento de la oye, muerte. Que si ves Él el afiche de este episodio, está lleno de está sangre, justamente. Pero entonces pero quiero de leer sangre mal el hecha. poemita. no, Ah, sangre brillante, sangre sí. oxigenada. Ibas a Entonces, decir, hombre, me busqué el poemita que es cortito de Borges para compartirlo con ustedes y nuestros amables. adelante. Pero espérate un momentico, antes de que lo leas, conta el cuento de por qué lo tenía él en el bolsillo en ese momento. No, no sé, contame O vos. sea, él lo cuenta en el libro, él dice que el papá estaba tan atormentado por todas las muertes que había pasado en esos días que él escribió lo que Héctor Abad, hijo, decía el epitafio de Borges, y que él lo escribió de su puño y letra ese día
y lo tenía guardado en el bolsillo junto con la lista que le habían dado de la emisora donde lo amenazaban a él de muerte. Entonces ya, por favor. Sí, adelante. Hay un dato con el poema, y es que no aparece en las obras completas de Borges, ni en recopilaciones, ni nada, y mucho tiempo estuvo dicho que no pertenecía realmente a Borges. Y Héctor Abad hijo se da la tarea de ir a buscar y de todo, y encuentran varios poemas que, pues, ¿cuál es la palabra de eso? Los que no están todavía como reconocidos, pero que Inéditos. Apócrifos. inéditos de Borges, y se comprueba que sí era de él, pues. Entonces dice: ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas, del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los triunfos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Es muy bonito. Sí. Tremendo, Funcionaba para esa tremendo. época de Borges, de cuando mataron tanta gente de izquierda, que también era bastante de izquierda nuestro amigo Borges. No, Borges no era de izquierda. No, Borges sí estuvo metido con cosas del Partido Comunista en Italia. Bueno, tengo mis dudas, porque se le critica mucho a Borges justamente que estuvo muy amigo de la dictadura, incluso mucho tiempo. Hasta el final de sus días fue que él se arrepintió un poco y se dio cuenta que los dictadores lo usaron así como Avalanche Pelé, pero Sí. no era muy de izquierda Borges. Pues Bueno, era igual la Luis de otra cosa Plata. que es muy importante en este libro y que yo creo que termina desatando digámoslo, en la apreciación que tiene sobre la religión Héctor Abad Faciolince, es lo marcado que eran los temas de religión, ¿cierto? Uy, sí. Eh, Es que Medellín eh, es un desastre Pero en es ese que, pero es aspecto. que ellos vivían con monja, vivían o sea, vivieron El tío era cercanos al arzobispo. tío. claro, total. El papá, el hermano del papá de la mamá era Arzobispo. El tío. pero pero el tío de la mamá. Hay una cosa que que a mí me parece muy interesante, y es que con todo y lo agnóstico, lo ateo que hablan, siempre terminan volviendo a la religión. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que es que lo difícil de la religión es que en los momentos malos siempre se vuelve a ella. Y en general nosotros siempre vamos a tener más momentos malos que buenos. Entonces, por todo lo que hablan de que las leyes naturales y la ciencia y esto, al final él termina diciendo, cuando se estaba muriendo la hermana, él aceptaba que trajeran brujas, padres, monjas, chamanes y todo por tratar de solucionar algo que él sabía que no tenía ninguna solución. Y no deja de ser Pues se paradójico que el pega de apellido de todo. uno sea Abad también. Y además, pero eso yo creo que marca mucho lo que estaba diciendo Jaime ahora y lo que decía Benny también, yo no he podido entender, o sea, cómo es tan universal este relato, porque a nosotros nos pega muy distinto a seguramente como le pega a la gente de afuera, Ah, no, porque es uno que es capaz de reconocer muchas cosas que son muy de nosotros, pues muy de la sociedad nuestra, pero uno oye hablando a la gente de afuera emocionadísima de este libro diciendo, pero dice ese señor y cómo le mataron al papá y toda la cosa, y es un libro súper llegador a la gente, pero a nosotros nos llega con otras condiciones muy distintas, con un contexto, con un entorno de nosotros saber y conocer qué es lo que había pasado en ese momento y de cómo pasó. sí, es que a mí eso es lo que me parece extraño, me parece demasiado local, como yo lo sentí la escritura, pues lo sentí muy de acá de Medellín, muy para el que vivió ese momento, porque si se lo entrego a mi hija no lo va a sentir ni va a entender nada de eso. Pero, o Pero sea, lo lee de afuera, ¿cómo lo como entiende lee alguien de uno, afuera? Pero como es que lee yo uno a los creo, autores de otros países también. pero es que yo creo que a uno le pega diferente, es porque nosotros
fue tanto en tan poquito tiempo que nosotros estábamos ya sin sentir ese dolor. O sea, mira, por ejemplo, que uno podría decir con la descripción que se hace de Héctor Abad, que fue el nivel de cuando matan a Kennedy aquí en Estados Unidos. Pero es que aquí en Medellín mataron a gente del nivel de Kennedy todos los 20. días durante años. Entonces vos no puedes hablar de uno porque vos hablas de Héctor Abad, sí, en el 87, pero ya ahí habían matado a Lara Bonilla. Ya a nosotros nos había tocado asesinatos de gran escala y solamente 2 años después mataron a Galán y mataron a toda esta gente que era uno detrás de otro, detrás de otro. Acuérdate que Uy, nosotros... yo creo que todos nosotros o muchos conocimos a alguien que fue muerto por paramilitares o así. Yo tenía un vecino del frente que era el mejor tipo del mundo, simplemente hacía parte de la UP porque era un humanista con ideales de desarrollo y lo matan porque hacía parte del partido de la UP. O sea, la gente del partido de la UP era gente intelectuales, o sea, no eran asesinos ni atarbanes como la gente de ultraderecha quieren hacerlos aparecer. Era gente, profesores de universidades, gente muy pensante. Y a muchos de nosotros nos tocó algún vecino, algún conocido que lo mataron. Estuvo de malas, lo Por mataron. eso, Lo que pero pasa es que no... vuelvo y digo que es que el contexto de hablar de un comunista hace 30 años, hace 40 años es muy distinto a hablar de un comunista de hoy. Hoy, digamos, la versión de un comunista para Amalia es Maduro, es Fidel Castro, todavía algunos rasgos pues, de Fidel Castro de pronto, Corea del Norte. o Corea del Norte, exacto. Pero en ese momento había unos ideales de un comunismo que tenía otras condiciones completamente distintas y en ese momento había otros procesos distintos que son muy distintos a los que tenemos hoy. Claro, pero porque ese comunismo tenía atrás la máquina de la Unión Soviética, que acordate que eso fue el macartismo que hubo aquí en los 50, donde se persiguió a todo el mundo. O sea, aquí Y cualquiera que eso fue fuera medio terrible. rosadito Eso fue estaba terrible. investigado, buscado y Y le juzgado, pasaba. y juzgado. Cacería de brujas, total. Sí, sí. No O sé sea, si vieron de hecho, una noticia de ayer o de hoy que agarraron a un periodista colombiano en El Salvador porque tenía tatuajes. Porque tenía tatuajes. Da risa, pero pobre man, sin ninguna prueba. Es que eso es lo peligroso de los absolutismos, hermano. Pero Yo es que, tengo pero es que profesor, eso nos pasaba a nosotros cuando viajábamos de Medellín a Estados Unidos en los a cualquier 90. parte, a No, Italia. pero a Estados Unidos, por ejemplo, a mí me pararon más de una vez, hágase a un lado, espere y te revisaban todo completamente. No, y Pero es que había fila, y todavía no había fila de sabían viajo. con quién se colombianos. estaban metiendo, no No, sabían. sí sabían, ellos sí sabían, ellos Sí. definitivamente sí sabían con quién se estaban metiendo. Y te soltaron porque no tenías tatuajes, ¿sí, no? Oíste, No, pero pero la es que otra vez, tatuajes es por lo de las maras. Sí, claro, sí, sí, no, pero la otra vez estábamos hablando nosotros, ¿qué Eh, es lo que hace distinguirlo frente a este tema? ¿No? Es que los ecuatorianos no tienen este enredo, los panameños no tienen este enredo, pues tienen bandas, tienen violencia, pero es que tenemos un no. instinto pero asesino por dentro que es una cosa muy enredada, o sea, Pero a mí no me parece bueno, Facio, que nosotros digamos esa frase. Yo no pero bueno, siento tener un instinto asesino por dentro, o por lo menos no creo que un ecuatoriano lo tenga menos que yo, por el hecho de yo ser colombiano, no, entonces yo no, soy no. más potencialmente asino que él, no creo. Es más, entonces, ¿qué Yo es lo que creo lo que hace sí, distinto? yo No, yo creo que creo que sí. no. O No, sea, yo yo creo creo que que sí. un colombiano por el hecho de ser colombiano no es una porquería. No, no es que sea una No, de meterse el porquería, No, cuento estamos toda pero, la hablando pero, vida lo de y que, pero lo que pasa es que tenés una visión del mundo muy distinta. Si vos te pones al frente de un japonés, por ejemplo, un japonés no tiene la visión de violencia que nosotros tenemos y la visión de violencia que nosotros tenemos como herramienta, como una herramienta de último recurso para algunos. pero O mira, por de, ejemplo, hoy en muertes por habitante, Colombia está muy por debajo de Brasil o de México. Hay muchos lugares que tienen más niveles de violencia que nosotros. Pero el brasilero no cree, yo llevo en mi sangre la genética de la violencia y todo lo resuelvo a balazos. Un brasilero no cree eso. O un mexicano, vos hablas con una persona de Chiapas y saben que la situación está difícil, pero él no siente que es que el problema es ser mexicano.
En cambio, los colombianos nos metieron el cuento. El problema está en los genes. Usted es colombiano, usted es el problema. Y no creo que sea verdad. Hay un montón de conflictos, hay un montón de circunstancias terribles y no tenemos la capacidad de pensar con mucha claridad en Colombia. Y eso nos hace como caldo de cultivo para que jueguen con nosotros. Pero, Pero no es jueguen con, lo es que importante es nadie está jugando con nosotros. O sí, sea, a esto mí es me una parece cosa, que no, sí. es una cosa que es de nosotros y nosotros somos los responsables. Y mientras No, pero a mí me nosotros no parece que vos asumamos, mientras nosotros no asumamos que el problema somos los colombianos y que son otros, el problema son otros, entonces no, vamos a seguir teniendo ese problema, porque no, vamos a seguir diciendo, alguien tiene que venir a arreglar el problema. no. Lo Mientras que pasa nosotros es no que nos arreglemos a nosotros, sí, eso es lo que quiero decir, Álvaro. Yo lo que digo es, tenemos el problema. Es un problema nuestro y lo tenemos que solucionar nosotros, pero nosotros no somos el problema. O sea, no es el hecho de nacer en Colombia lo que te hace el problema. Vos puedes ser un colombiano y mirar las cosas y entenderlas, como lo han solucionado montones de países. Ha habido países con problemas terribles y en este momento están mucho mejor. O sea, cójame países los que usted quiera. Cualquiera, sí, sí. La Italia de hace 100 años estaba en una situación de hambre y desespero y de guerra y de conflicto interno. Y no por eso el hecho de que como somos italianos, el problema es ser italiano. pero yo, por ejemplo, ese en particular, que es uno que he estado analizando mucho últimamente, me parece que es un poquito diferente porque es que ellos fueron romanos y ellos mandaron el mundo. Y entonces ellos sí tienen que decir, el problema tenemos que ser nosotros, porque es que nosotros estuvimos en el tope. Ellos han sido una de las civilizaciones más poderosas de toda la historia. Y miran dónde están ahora, nada, no son nada Pues es uno comparados. de los países del G7, o sea, tampoco es que vayan mal. Pero Tuvo una son influencia cultural de la Unión Europea, es uno de los países que más mal está. Sí, pero no tienen el problema de que ser Como italiano es economía creo malo. que es la segunda europea. pero Tercera. a lo que iba yo es que yo creo que nosotros hemos sobrevivido problemas que no pasan, o sea, todos los países latinoamericanos tuvieron guerrillas en algún momento, producto de eso mismo que estábamos hablando ahorita. Nosotros hoy en día seguimos teniendo guerrilla. Es una locura, o sea, es una locura que el ELN todavía esté Todavía existe. Lo que pasa es que destruyendo oleoductos. nunca terminamos pues nunca fue un problema que explotó y nunca fue un problema que resolvimos. En Por eso, Argentina, en todo, pero seguimos teniendo hoy en día izquierda violenta, derecha violenta. O sea, nosotros hoy en día tenemos una radicalización del problema dentro, que sí tenemos que sí hay algo distinto. Porque uno dice, pues madre, ¿y eso por qué no se pasa a Panamá que está aquí, pues al otro ladito del Darién? ¿O por qué en Ecuador no es exactamente lo mismo? Yo creo que nosotros, no, puede que no sea un tema genético, No, y lo genético comparto, no listo, no es. es un tema No, genético. genético no es. No, pero es un problema interno de nosotros, de la sociedad, de los procesos societarios que tenemos, de los temas alrededor de la inequidad, o sea, muchas cosas revueltas que hacen que nosotros hoy en día tengamos unos huevones, no sé, 3.000, 4.500, todavía en filas con armas, pensando que destruir un oleoducto es una cosa normal, ¿cierto? Y Cuando teniendo la eso, desaprobación del 98% del país. O sea, no, es la pero es que única además forma es de que la eso parte está de es como todo, pasado de moda. Eso es como pasado de moda. ¿Usted no, para qué va y estalla esa huevonada? no, O pero sea, a ¿cuál es ver, su por objetivo? ejemplo, si uno se pusiera a pensar solamente en ese cuento, cuando uno ve que un grupo de esos lo que está haciendo es viviendo de rentas ilegales que tienen que ver con narcotráfico Claro, y con la parte del oro y de la minería y de todo lo malo que haya, la extorsión y vos te todo, das es cuenta claro. que manejar un territorio no y tiene tener una nada plata. que ver con la izquierda, que lo de las voladuras y el resto de cosas que hagan y simplemente son su tipo de propaganda, pero no es que estén haciendo, no es que estén de Pues un lado de tanto es que izquierda. el gobierno en este momento es de izquierda y ellos siguen estando No, y se disidentes. pusieron furiosos porque les dijeron vamos a hacer paz, entonces se pusieron Vamos a furiosos. hacer la paz. Yo creo que tiene mucho que ver también en la imaginería de país. eh, el hecho de que, por ejemplo, en Argentina o en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en todas partes, hubo una época de dictadura terrible, de represión Sí, terrible, de aquí es eso. militares. Se acaba eso y la gente lee como una nueva etapa. En cambio, en Colombia hemos tenido, dizque, la democracia más antigua del continente y es una democracia que a todas luces, pues,
no es tan democrática o no lo ha sido tanto. O sea, casi que ha sido dictadura en algunos aspectos, solo que bajo la apariencia de que hay elecciones y de que la gente está... Entonces nosotros mantenemos como el Estado es esto. A lo largo de décadas y décadas y décadas, y no ha habido un rompimiento en la imaginería, que empezamos una etapa nueva. Pero además es muy loco ver a gente opinando que lo de Bukelele es lo que hay que hacer. Bukele, Que, Bukele. el que, oh, Como jueputa, o dijo, sea, Sí, sí, sí. Bukelele no Sunshine es, no se llama Redemption. Bukelele. ¿Cómo? Bukele, Bukele. Ah, Buke, pensé que era Sunshine se llama Redemption. Bukele. Bukelele. Bukele. Sí, ¿no? Y el tipo tiene simpatías impresionantes. Pero Yo creo que a mí el tipo me impresionante. caería bien. O sea, yo creo que Bukele en una finca conmigo, yo tomaría cerveza con él. Creo que me caería bien. Pero el tipo no tiene una idea democrática de país para nada. Pero es que vos no puedes tener una idea democrática de país en un país que está siendo manejado por las bandas criminales. O sea, cuando tu No estoy problema de son las acuerdo. bandas No criminales, estoy de vos acuerdo. tenés que acabar con las bandas criminales. Sí, pero eso no quiere decir que usted va a acabar con la división de poderes. Porque a ninguno de los tres poderes le gustan las bandas. O sea, a ninguno de los tres Por eso, poderes es pero a favor cuando de que las vos, bandas vivan. pero cuando la corrupción está al nivel que ya las bandas hacen lo que les da la gana, ahí es donde vos tenés que entender. Es muy delicado porque sí, obviamente, se llega un momento en que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero un tirano, digamos el emperador Palpatine en Star Wars hace eso. Él se monta como que fuera un monjecito, voy a darle poderes, voy a tomar poderes plenipotenciarios solamente para este momento tan terrible en el que estamos. ¿Viste? Pero yo después vuelvo a la democracia normal, no vuelve nunca. Hombre, Ujú. Hay que darle todos los poderes a esa un clase de solo temas poder. nos faltaron en el africano. Que Sí. cuando uno miraba toda esa vaina del africano, mira igual todo el Exacto. cuento del desarrollo de Star Wars. Le Bueno, hubiera pero no gustado a hemos Mauricio hablado leer ese casi libro. pero no hemos hablado casi de algo que yo quería hablar mucho, que era como los niveles de ternura, como esas Ah, relaciones no me familiares hables de ternura, listo. No me digas ternura. que más me Gas emberraca. ternura. A mí me trae una cosa muy bonita porque mi papá se parece mucho a este señor digámoslo, en sus inicios de poca ternura, pero ver a mi papá con nietos ahora es una cosa impresionante, impresionante. Y eso me parece muy bonito, como ese despertar de la ternura que tiene hoy mi papá por sus tres nietos. Pero además de porque era una obligación como en ese momento, porque es que lo muestran como el distinto, ¿cierto? El papá de Héctor Abad, el resto de los papás eran duros, rígidos, serios, y este mantenía una dosis de una cosa completamente distinta que era muy bonita. Y así se ve pues en el libro y en la película. A mí, entre todo, me parece que le faltó Correa. Definitivamente. Ah. Ay, por Dios santísimo, hombre. Yo creo que era una cosa o sea, era una relación súper bonita. A mí el tema de las grabaciones, por ejemplo, de los Sí. cassettes, eso me parece una cosa hermosa, 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 hermosa. Me parece divino ese momento de sentarse a oír las cintas que le llegaban pues del viaje. Y las lecciones que daba de vida el señor, que nunca eran cantaleta, sino que había un momento, pues la regañada con los judíos o lo de la masturbación. El hombre traía una obra de arte y se la mostraba y la dejaba así, como bueno. Y ya al niño le tocaba entender, lo que mi papá me quiere dar a entender es esto y esto. Nunca vimos al papá echándole cantaleta de es el colmo de respete. Claro que se imagina uno que es que la que echa cantaleta en la casa es la mamá. O sea, Y la mamá también es una calidad. no, por eso, pero Sí. eso nunca lo muestran y Además él que si lo nunca habría de habla, pronto. y él nunca habla de que del papel de la mamá en su educación. Y que esa sí tenía que ser un poquito más conservadora, No, pero olvídese. en la película sí se ve. No, la señora era muy religiosa, pero admiraba mucho el punto de vista de Héctor, del viejo. No, Sí. y él habla en el libro de que se complementaban muy bien, porque Ujú. su papá siendo muy mental era muy etéreo, mientras que su mamá siendo muy religiosa era muy práctica y ella fue Más pies en tierra. sí, la que se dio cuenta que ella tenía era que coger las riendas económicas del hogar para que su esposo pudiera dedicarse a todo lo que él hacía.
y que él dice que ella fue la que los volvió de acomodados a allá un poquito mejor que acomodados. Millonarios. Aunque ellos nunca, por lo que él describe, ellos no eran acomodados, ellos sí eran gente de dinero. Sí, Y seguramente él, Más que más había que mi unos que mamá. tenían un poquito más de dinero. no, claro, pero como él describe a su abuelo era una persona de No, dinero. su abuelo era una persona de mucho Por dinero. eso, y como él describe, cuando hablan de las opciones de colegios que tiene Héctor Abad Faciolince, viviendo en Laureles, que me pareció muy gracioso, Universidad Pontificia Bolivariana nunca fue una opción, sino o San Ignacio o Alcázar. Y decía Claro. yo, muy gracioso me pareció a mí que él, viviendo en Laureles, teniendo que ir hasta Sabaneta, a mí me pasaba al contrario, que yo viviendo en Sabaneta, detrás de Alcázares, me iba hasta Laureles a estudiar en Bolivariana. Sí, esa parte de la historia también es muy chévere en eso. Y sí, claramente ellos sí tenían plata, pues, o sea, una casa en Laureles en ese momento, pues era la No gente. serían ricos, Oh, y pero sí finca. eran. Pero mira que él lo dice y ahí es donde uno como que se le desdibuja la cosa. Entonces él habla de la educación, de la gente, del popular, de todo esto, pero vámonos a los colegios más exclusivos de la ciudad. Vamos a No, estar en pero los clubes más exclusivos. Entonces, mira que estos movimientos de izquierda nacen es de la gente que más recibe del aparato productivo de la sociedad. Y no, es de donde, pero no, Álvaro, el asunto es que el tipo tenía una educación muy fuerte. O sea, no es por, obviamente él lo que quiere es que la La cultura sea gente viva accesible a todo el bien. mundo. por eso, pero no Pero es lo que haces en tu vida diaria. O sea, es lo que decís. no, él sí lo hace con sus hijos, él está Pues, implementando pero cultura no todo el significa tiempo. que él entonces tuviera que ir como una hermana de la caridad, Es que pues. por uno tener ideales humanistas no quiere decir que no puede comprar buena ropa y tener buenos carros o buena No, moto. claro, por eso, que era lo Pues mismo que disculpe un hablábamos el otro ferragamo, día pues. de, ¿Cuál es de el que, problema? de, que, de que Gabriel García Márquez decidió ir a vivir a México, donde podía disfrutar Y de donde no lo su, de su mataban, dinero, no lo en vez mataban. de irse a Cuba, donde lo podía proteger Castro. No Sí, lo tenía por qué matar porque a Castro tampoco lo mataron. O sea, él se pero podía él se muy ganó su plata bien tranquilamente. ganada. Esa plata él no se la robó, No, claro, por eso, se por la hizo eso. Y él quiera. tiene derecho a disfrutarla en donde sea, y esa es la parte del capitalismo. Usted puede disfrutar lo que usted se ha ganado donde usted quiera. Sí, pero yo creo que hoy en día sí está muy desdibujada esa línea entre el capitalismo y el comunismo de Marx o de cualquiera de estos. Hoy en día, digámoslo, hay una responsabilidad sobre la sociedad muy distinta, sea el de plata, sea el de clase media, sea el de no sé qué. Pero yo creo que hoy en día no tenemos unos ideales tan marcados como los que sí teníamos en esa época, o sí existían en esa época. Yo creo que hoy en día esta pérdida de partidos, de que ya nadie es liberal, ya nadie es conservador, o que el conservador está en el pacto histórico, pues como que eso ya se despelotó. Sí, Ya sí, como que los ya como que ideales, no como que importa. ya sí, como que eso ya no importa. A ver, yo lo que voy a hacer es por mí y voy a estar allá por esto, pero no hay una, por lo menos en esa época había como un derrotero, como unas líneas de pensamiento de una gente que era más tesa que uno. Hoy en día no. Hoy en día ser alcalde de Medellín puede ser cualquier hijo de puta, ¿cierto? Pues Depende del cualquiera, motilado que tenga solamente. total. Y ¿Qué los tiene que que no nos tener podemos uno pelo motilar, para ¿qué ser alcalde hacemos? de Medellín? Fuera, usted Ah, ya no pudo. pero eso es muy crítico porque por lo menos esos ideales, digámoslo, había que conservarlos, había que cuidarlos, y yo creo que eso ya debe Eso ser Pero cambió es que, desde que la gente vio Jerry Maguire y el negro decía Cuba Show me Good the show me the money. money. Show me the money. No, pero hay una cosa muy clara ahora y es que hemos cambiado ese ideal por esta nueva filosofía de que todo tiene que ser inclusivo y de que todos tenemos que tener el mismo resultado. Y se va a convertir en muy difícil en unir a la gente bajo una misma filosofía cuando estás excluyendo a todo el mundo. O sea, cuando estás volviendo a las identidades y es muy berraco. Bueno, yo quiero hablar de otra cosa, es que a toda la gente que no es de Antioquia, quiero dejarles claro
que el departamento se llama Antioquia, No, no Antioquía. Antioquía. Pero Antioquia no, queda en Turquía, es otra porque no cosa. nos llamamos Antioquía si de ahí debe venir el nombre. Viene de ahí, pero pues me imagino que hicieron una diferencia de ve, aquí la vamos a poner es Antioquia. O al notario se le olvidó poner la tilde, el caso es Ponerle que el ya es acento. Antioquia. Y dejé así. Ya mandamos a tirar esa Ya papelería. mandamos a imprimir esa Ya deje invitación. eso así. Fe de ratas, debe haber algún libro, debe haber alguna parte. Fe de ratas, se escribe de esta manera y nadie le paró bolas. Oigan, pero muy recomendado Héctor Abad para leerlo en todo. Además es muy sabroso, como diría Benny, Muy entretenido. de leer es muy, muy entretenido. Son libros que no son largos, son fáciles de leer, y a mí lo que más me ¿Este es impresiona, el más largo de lo que? yo creo que La Oculta, yo creo que es un poquito más largo, yo creo. Yo creo que es Yo un poquito. les recomiendo el audiolibro que es narrado por él mismo. Ay, qué Sí, maravilla. Sí, sí, se los recomiendo totalmente. Y primero el libro o el audiolibro y después la película. Pues para los que no se han visto la Si yo película, la porque película no la pude conseguir, oh, está en YouTube ya. no, y está en Netflix, está. en Netflix de No, acá lo no. que pasa es que Me en toca Netflix de Estados piratear el Unidos Netflix no. de allá. Ah, sí, puede ser. Y además hay una película documental de la hija de Héctor Abad, contando la historia también del libro, también pues Ah, del me libro, interesa. No lo he de visto. la nieta, y esa creo que sí está en YouTube, esa creo que está en YouTube completa, y venía en el libro como con un chipcito al principio, pero yo creo que ya debe estar libre en YouTube también, y es muy bonita también la historia. Además porque cuando uno ha leído más cosas de Héctor Abad, logra hilar algunas cosas, por ejemplo, con La Oculta, con La Finca, y ir, digámoslo, recorriendo un poquito alrededor la vida de él, que es interesante, no porque sea él, sino porque está muy bien contada, es bacana de leer y de contar, y porque cuenta esas historias del suroeste también, y de otros lados que nosotros tenemos referencias muy chéveres del hombre. Pero mi recomendado es el Manual de Culinaria para Mujeres Tristes y el libro de Doña Cecilia, hombre, que en paz descanse, ¿Y alguien se gran. acuerda del teléfono de la casa de Héctor Abad en Laureles? El que les desconectaron. ¿Cuál No, es? debía tener 5 números. ¿O qué? No, 6 43 72 08. Pero 43 era del Poblado. A mí No, no. 43 era de Laureles. Oh, no, señor. 43 era el Poblado, que después pasó a 68. Pero el 43 No, es primero era 66. El poblado era 66. 66 primero, sí, tienes razón. 43 66, después 68. El estadio era 34. 34 el estadio y los colores a mí me acaban. 55, Guayabal, presente. El mío Y era Benny, 30. ¿cuál? 30. 30, claro, claro, 30, sí. 30 por la 30. El estante, no, el No, estadio en la 50. en la 50, sí. Sí, señor, sí, señor. Oiga, Pero muy recomendado, pues, muchas Héctor, gracias, hombre. señores. Y Bueno, quedamos atentos. Yo quedo pendiente de ver la película que sí, aunque vi los cortos y no me gustó el acento paisa del actor, pero ya que decís que lo logra matizar un poquito, voy a buscarlo. es que lo Pues viste en mejor que el español de de España de Netflix, pronto. sí, mejor Ah, que fue el la de. traducción a La España. traducción española. No, no, pero ese man, y además es un gran actor, cámara Y lo hace lenta. muy bien, lo hace muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, Bueno, Bueno, muchas gracias. felicidades. Chau, chau. bendiciones.